solamente la semilla incorruptible sea hablada. I thank you, Lord. Te doy gracias, Señor. I thank you, Holy Spirit. Te doy gracias, Espíritu Santo. I ask that you do only what you can do. Yo pido que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. I ask that there's signs, wonders. Yo pido que haya señales y prodigios. I ask that, Lord God, that there's testimony to this word. Que haya testimonio de esta palabra. I ask, Lord God, that people are revived. Yo pido que las personas sean avivadas. And that disciples Y los discípulos rise up. se levanten. And that we be wise Y virgins. que seamos vírgenes sabias, Waiting esperando, for the coming of the Lord. viniendo por el comienzo del Señor, Por la venida del por la Señor. venida del Señor. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. And the Church of Jesus Christ says, Y la iglesia de Jesucristo dice, Amen. amén. You may be Ya seated. se pueden sentar. I encourage you to take Les notes. animo que tomen notas. I encourage you Les animo to receive que reciban what God has for you today. lo que el Señor tiene para ti el día de hoy. Because the Lord already started. Porque ya el Señor empezó And He's going to y continue. va a continuar. The title of the sermon is El título de este sermón es Keep What I Have Committed. Mantener el buen propósito. Keep what I have committed. Mantener el buen propósito. We read 2 Timothy chapter 1. Leímos 2 Timoteo capítulo 1 And we've started off with a verse that's very popular. y empezamos con un versículo que es muy popular. We start off with a verse that many of us know. Comenzamos con un versículo que lo sabemos muchos de nosotros, Where many of us probably even memorized. que muchos de nosotros han memorizado. God did not give us a spirit of fear, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, but of power, love, and a sound mind. sino de poder, de amor y de dominio propio. But you know what I noticed when I was reading this passage? Pero ¿sabes lo que yo noté cuando estaba leyendo este versículo? I was noticing something I've never noticed before. Estaba notando algo que nunca había notado antes. I was noticing why the Apostle Paul said this. Estaba notando por qué dijo el apóstol Pablo esto. Many times we read the Bible Muchas veces que leemos la Biblia, and we read it for ourselves. la leemos para nosotros mismos. That's called the Rhema, Eso se llama el rema, the living word, la palabra que está viva, the word that cuts, la palabra que corta, the word that speaks, la palabra que habla, the word that's applied. la palabra que se aplica. But the Lord was also telling Pero me, el Señor también me estaba diciendo, look at it contextually. mírala en su contexto. Look at why this was said. Mira por qué fue dicho esto. And I understood Y yo entendí when I started looking at this cuando chapter estaba mirando este capítulo in the perspective of context. entendiéndolo como en su contexto. And I understood Y yo entendí that this was said to que Timothy esto fue dicho a Timoteo for a por reason. una razón. Yes, as believers, Y como creyentes we struggle with fear. luchamos con el temor, la cobardía. But this word was said Pero esta palabra fue dicha because Timothy struggled with fear. porque Timoteo luchaba con el temor. You see, you need to understand Te tienes que entender that Timothy walked with the Apostle Paul. que Timoteo caminó con el apóstol Pablo. When you study the word Cuando tú estudias la palabra and when you study what theologians y say, estudias lo que dicen los teólogos, Timothy walked with Paul for 15 years. Timoteo caminó con Pablo por 15 años. He was considered a true son of the faith. Fue considerado un verdadero hijo en la fe. You have to understand Tienes que entender that Timothy saw que everything. Timoteo vio todo. He saw the whippings Él vio los latigazos that Paul faced. que Pablo enfrentó. He saw Paul in hunger. Él vio Pablo en hambruna. He saw how much Paul suffered for the sake of Christ. Él vio todos los padecimientos de Pablo por causa de Jesús. He saw how Paul was rejected. Él vio como Pablo fue rechazado. He saw how Paul was kicked out of synagogues. Él vio como Pablo lo echaban fuera de la sinagoga. He saw how Paul was totally just persecuted. Él vio como Pablo fue perseguido. He saw how Paul was a tent maker. Él vio como Pablo hacía tiendas.
just so he can be able to fund the ministry. simplemente para poder dar fundación al ministerio. He saw the churches that Paul built. Él vio las iglesias que Pablo edificó. You see, I want us to go and learn about Timothy in this hour. Yo quiero que aprendamos de Timoteo en esta hora. Because many times we don't talk about Timothy in this way. Porque muchas veces no hablamos de Timoteo de esta manera. We talk about the first and second book of Timothy. Hablamos del primer y el segundo libro de Timoteo. But we don't really do an analysis of who was Timothy. Pero no hacemos un análisis de quién era Timoteo. And the Spirit of God led me on a journey Y el Espíritu de Dios me trajo en una jornada to really study who Timothy is. para estudiar quién de verdad es Timoteo. And he even led me to go to some historical books Y también hasta leí unos libros de la historia of people who knew who Timothy de was. personas que lo escribieron que conocían a Timoteo And all the way to his martyrdom. hasta el día que fue un mártir. Hallelujah. Aleluya. You see, Timothy Pues Timoteo had a mixed inheritance. tenía una herencia mezclada. His father was Greek Su padre era griego and his mother was y Jewish. su madre era judía. He was from the town of Lystra. Él venía del pueblo de Listra. And Paul would minister in the town of Lystra. Y Pablo ministraba en el pueblo de Listra. He was a young man. Él era un joven. Many say probably a teenager. Probablemente era un adolescente. When he started to walk with Paul. Cuando empezó a caminar con Pablo. When he started to accept the mantle upon his life. Cuando empezó a aceptar el manto que estaba sobre su vida. You need to understand. Tienes que entender. He comes from mixed Él lineage. tiene una herencia mezclada. His father wasn't a Su believer. padre no era un creyente. In fact, when you read the entire New De Testament, hecho, cuando tú lees el Nuevo Testamento, you barely ever hear about his father. tú casi no escuchas de su padre. All you learn is that his father was Greek. That's it. Solamente aprendes que él era griego, solo eso. So it allows the reader to know Así que eso le permite al que está leyendo saber that the father had little influence in his faith. que el padre tenía poca influencia en su fe, But his mother, pero su madre, his grandmother, su abuela, were Jewish women. eran mujeres judías They have converted. que habían recibido conversión, They received Jesus Christ. recibieron Jesucristo. They taught Timothy the Holy Ellos Scriptures. le enseñaron a Timoteo las santas escrituras, They taught him about le Jesus. enseñaron de Jesús. You see, for a young man Ves, para un joven to reject the lineage of his father, de rechazar la herencia de su you padre, need to understand, he rejected the lineage of his father, tienes que entender, él rechazó la herencia de su padre, but he accepted a lineage of his Abba father. pero aceptó el linaje de su Abba padre. He received the lineage that was brought down from his mother and Él grandmother recibió el linaje que fue dado a él de su abuela y madre in a Greek city, en una ciudad griega, in a pagan city, en una ciudad pagana, in an idolatrous city. en una ciudad de idólatras. You see, when you study Timothy and his biography, ¿Ves? Cuando estudias a Timoteo y su biografía, he wasn't poor. él no era pobre. Do you understand what he did? ¿Tú entiendes lo que él hizo? He didn't come from poor means. Él no vino de una manera pobre. He was considered middle class. Él estaba considerado media clase. His mother Su madre and grandmother y abuela, were known to help fund the ministry of Paul. ellas eran conocidas de dar fundación y dinero al ministerio de Pablo. So do you understand? ¿Tú entiendes? Because us in America we understand this. Porque nosotros en América tenemos que entender eso. We know that the man carries the last name. Sabemos que el hombre carga el apellido. But this young man Pero este joven rejected his earthly lineage. rechazó su herencia terrenal. He rejected his comfort as a Greek. My God. Él rechazó su comodidad de griego. He rejected his comfort of being a citizen of Rome. Él rechazó su comodidad de ser un ciudadano de Roma. And he says, I'm going to follow after this apostle. Y él dijo, yo voy a seguir este apóstol. I see Jesus in him. Yo veo Jesús en él. I really believe what I was taught. Yo sí de verdad creo lo que fui enseñado. I don't want Artemis in the city that I'm from the city that worships Artemis. I don't want her. Yo no quiero Artemis en la ciudad que la adora. I want Jesus. Quiero a Jesús. So I'm going to reject my lineage. Así que voy a rechazar mi linaje. Thank you, Mom and Grandma. Gracias, madre y abuela. I'm going to walk with this man. Voy a caminar con este hombre. And I'm going to do what God called me to Y do. voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Do you know what that is? ¿Tú sabes lo que es eso? Do you imagine the rejection? ¿Tú te imaginas el rechazo? Can you imagine the disappointment from his own father? Imagínate la decepción de su propio padre.
For him to leave everything. para él dejar todo, To leave his paternity. dejar su paternidad, To leave what he was taught. dejar lo que él fue enseñado And to go after a heavenly kingdom. y ir allá para ese reino celestial. You see, he didn't have to suffer Él persecution. no tuvo que sufrir persecución. He was a citizen of Rome. Él fue un ciudadano de Roma. He was Greek. Él era griego. He didn't have to go through what the Christians went through. Él no tuvo que pasar por lo que pasaron los cristianos. He didn't have to go through famine and fastings. Él no tuvo que ir por hambruna y ayunos. But he said, I'm going to choose to leave the comfort of my father's house. Pero él decidió dejar la comunidad de la casa de su padre. Because I know that there's something within me. Porque yo sé que hay algo dentro de mí. That I'm called to something Que greater. fui llamado a algo mayor. You see, in this hour, I'm talking to the generation of Timothy's. Desde esta hora estoy llamando a la generación de Timoteos. To the generation of A la Timothy's. generación de Timoteos. That say, I want something more. Que dicen yo quiero algo más. I might live in a nice Yo place. tal vez puedo vivir en un lugar muy bonito. I might live in the comfort of my parents. Tal vez puedo estar en la comunidad de mis padres. But I understand that I was chosen and called and elected. Pero yo entiendo que yo fui llamado y escogido. You see, Paul told Timothy, ¿Ves? Pablo le dijo a Timoteo, God did not give us a spirit of fear, Dios no nos ha dado un espíritu de but cobardía, of power and of love and a sound mind. sino de poder, de amor y de dominio propio. Paul then tells him, Después Pablo le dice, do not be ashamed of the testimony of our Lord. no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Do not be ashamed of me being a prisoner, No te avergüences de mí, preso suyo. but share with me in the sufferings for the gospel, Pero participa de las aflicciones por el Evangelio, according to the power of God. según el poder de Dios. You see, when you go to Bible school, ¿Ves? Cuando vas a la escuela de la Biblia, you feel very called. cuando tú te sientes muy llamado, Many people muchas in personas seminary and Bible school, en la escuela bíblica they're going to tell you te van a decir that the first and second book of Timothy que el primer y el segundo libro de Timoteo are books that are called the pastoral letters. son libros que se llaman las cartas pastorales. They're called the pastoral letters. Las cartas pastorales. I have read the first and second Timothy time and time again. Yo he leído el primero y el segundo Timoteo una y otra vez. I'm to be honest, I have a lot of it memorized. Hasta yo tengo mucho de ello ya en mi memoria. Because I understood there's so much wisdom in those books. Porque yo entendí que hay mucha sabiduría en estos libros. When you study the first and second Timothy, Cuando estudias estos dos libros, you understand how to rank people in the church. tú sabes cómo mirar a las personas en la iglesia y moverlos de rangos. You know who should be a deacon, who should be an Tú elder. sabes quién debe ser un diácono y quién debe ser un anciano. You know who is apostate, you know who is in genuine truth. Tú sabes quién es un apóstata o quién es un cristiano genuino. Your discernment is sharpened to see the goats from the sheep. Tu discernimiento es afilado para ver las ovejas y los cabritos. You see who have the characteristics Tú ves quién tiene las características to really be a soldier of Jesus Christ. deberá ser un soldado de Jesucristo. And those books give a discernment Y esos libros dan un discernimiento to a leader a un líder to see who is who. para ver quién es quién. To see who is really about this life. Para ver quién de verdad se trata de esta vida. Or others who just have a bark but no bites. O aquellos que solamente ladran pero no muerden. You see, those books ¿Ves? Estos libros talk about how to run a ministry. hablan de cómo tener un ministerio. Talks about order. Hablan del orden. Talks about how to raise up ushers. De cómo levantar ujieres. Hallelujah. How to raise up local De churches. cómo levantar iglesias locales. Do you understand what I'm talking about in this hour? ¿Tú entiendes lo que estoy hablando en esta hora? The Spirit of God is ministering. El Espíritu de Dios está ministrando. He saw all of that. Él vio todo eso. Timothy learned all of that. Timoteo aprendió todo esto. So when Paul, Así que cuando Pablo, because remember, I'm talking about this book porque recuerda, estoy hablando de este libro or these books, o estos libros and I've always read them for me. y siempre los leí para mí. How many read them for you to receive something for you? How many? ¿Cuántos han leído este libro opinando para qué puedes recibir tú de ellos? The Holy Spirit told me no. Pero el Espíritu Santo me dijo no. Read it from the eyes of Timothy. Léelo de los ojos de Timoteo. Read it from the eyes of Timothy. Léelo de los ojos de Timoteo. You see, he saw ¿Ves? Él vio how his mentor cómo su mentor suffered, sufrió, paid a price, pagó un precio, endured. soportó. Do you see? ¿Tú entiendes?
What book does it come from? Fight the good fight of faith. ¿De dónde viene ese libro que dice luchar la buena batalla? Aleluya. Pelea la buena batalla. Pelear la buena batalla. Timothy, right? El libro de Timoteo, ¿verdad? Because Timothy had to learn how to fight the good fight of faith. Porque Timoteo tenía que aprender cómo pelear la buena batalla de la fe. He had to learn. Where does it say? In what book? Where it says, you are a soldier of Jesus Christ. Do not get entangled in civilian pursuits. What book? ¿Dónde dice el libro? El libro que dice, tú eres un soldado de Jesucristo. And don't get entangled in civilian pursuits. Y no te pongas en las cosas civiles, los problemas civiles. Timothy, right? Fue el libro de Timoteo, ¿verdad? For Paul to constantly say this, Para que Pablo esté constantemente diciendo esto, it's because he was setting something up. es porque él estaba haciendo algo. He was preparing Estaba preparando his protege. a su sucesor. He was preparing his successor. Estaba preparando a su sucesor. So when Paul tells him, Así que cuando Pablo le dice, don't be ashamed of the testimony of our Lord, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, and do not be ashamed of me being a prisoner, y no te avergüences de mí, preso suyo. he's letting him know, Él está dejando saber, don't turn back. no retrocedas. Don't think this is not worth it. No piense que esto no vale la pena. Don't feel like you wasted time with me. No piense que has perdido tiempo conmigo. Don't feel like you wasted your youth following with me after No Jesus. piense que has perdido tu juventud siguiéndome a mí, siguiendo a Jesús. Don't think that the 15 years you walked with me was for nothing. No piense que esos 15 Aleluya. años que pasaste caminando conmigo fue para nada. I said this before, Yo he dicho esto antes, but I feel led to say it again in this house. pero siento que lo tengo que decir otra vez. Do you know when you give your youth to the Lord, that's an offering? ¿Tú sabes que cuando tú le das tu juventud al Señor es una ofrenda? No, for real. Do you know when you give your youth to the Lord, it's an ¿Tú offering? sabes cuando tú le das tu juventud al Señor es una ofrenda? Because you willingly decide, I'm going to deny all the earthly pleasures. Porque tú estás diciendo, yo voy a echar fuera estos placeres terrenales. Yo voy a negar todo. Voy a dejar todo. I'm going to leave everything. Yo voy a negar todo. I'm going to neglect everything. Y yo voy a seguir detrás de mi And Salvador. I'm going to go seeking after my Savior. Yo voy a dejar los placeres y las comodidades. I'm going to leave aside the comforts and the pleasures. Y yo voy a seguir detrás de mi Rey. And I'm going to go after my King. Por eso David hablaba en los Salmos. That's why David wrote in the Psalms. Él habló de su juventud. He spoke of his youth. Porque entregaba su juventud al Señor. Because he was giving his youth to the Lord. Y Timoteo hizo lo mismo. And Timothy did the same thing. He surrendered his youth to the Lord. Él rindió su juventud al Señor. He did not get distracted with other things. Él no se distrajo con otras cosas. He didn't get distracted with a career. Él no recibió distracción de una carrera. He said, my career is to run the race. Mi carrera es Hallelujah. correr la carrera. My career is to run the Mi race. carrera es correr la carrera. My career is to do the work from the one who sent me. Mi carrera es hacer la obra del que me envió. So when Paul is telling us, do you understand the difference reading it from his lens? ¿Tú entiendes la diferencia cuando lo estás leyendo de los ojos de Timoteo? Doesn't it make a night and day difference? ¿Es como una diferencia de noche y día? Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. You may be seated, brother. Se puede sentar, hermano. Hallelujah. Aleluya. He was telling him, Él estaba diciendo, this was not in vain. esto no fue en vano. This was not in vain. Esto no fue en vano. See, Timothy had a choice in this moment. ¿Ves? Timoteo tenía una opción en este momento. Paul is in prison. Pablo está en la prisión. The one who discipled him, El que lo discipuló, he knew what Paul's end was. él sabía que era el final de Pablo. But Timothy didn't decide to go back to the home of his father. Pero Timoteo no decidió regresar a la casa de su padre. He didn't decide, man, like this is what's going to happen to me too. Él no dijo, hombre, esto es lo que me va a pasar a mí. I'm going to end up in prison. Voy a terminar en la prisión. I'm going to end up rejected. Voy a terminar siendo rechazado. I'm going to end up shipwrecked like him too. Voy a terminar siendo naufragado como él también. Am I going to end up in days without food? Voy a terminar en días sin comida. Am I going to end up in days trying to, look for pennies? How many of us did that? We would go in the street, we would count the pennies and take it to like a PNC or a where I'm from, there was Commerce. I think it's different now. It's called TD. Voy a terminar buscando aquí en la calle por monedas en el piso. For real. De verdad. He saw that. Él vio todo eso. He saw that. Él vio todo eso. So when
God through Paul tells him, you were not given a spirit of fear. Así que cuando Dios a través de Pablo le dice, no fuiste dado un espíritu de cobardía, He was telling him, él estaba diciendo, you were made for this. fuiste hecho para esto. He was telling Él him estaba diciendo and challenging him in that y moment. retándolo en ese momento, He said, but share with me. pero comparte conmigo. He's telling Timothy, will you share with me? Él está diciendo, tú vas a participar conmigo. Will you share with me? Vas a participar conmigo. But share with me the sufferings of the gospel. Pero participa conmigo en las aflicciones del evangelio. I feel the Spirit of God is saying, will you share? Estoy escuchando el Espíritu de Dios decir, tú vas a participar, Vas a compartir en los sufrimientos del evangelio. de las aflicciones por el evangelio. Amen. Wow, affliction, that's even stronger. Aleluya, aflicciones más fuertes. You see, we hear about Timothy Escuchamos de Timoteo in Corinthians, en Corintios, in Philippians, en in Filipenses, en Colossians, in Colosenses, Thessalonians, in Tesalonicenses Philemon. y Filemón. You see, Paul had many workers. Pablo tenía muchos obradores. And I like to say partners, Y a mí me gusta ser como compañeros, because he wasn't greater than them. porque él no era mayor que ellos, But they were co-laborers, right? pero estaban colaborando juntos. He had Priscilla. Tenía Priscila, He had Aquila. Aquila, He had Apollos. Apolos, He had Phoebe. tenía Phoebe, He had Silas. tenía Silas, He had Barnabas. tenía Bernabé, He had Philemon. tenía Filemón And much more. y muchos más. But none of them Pero ninguno de ellos were the successor of Paul's ministry. fueron los sucesores del ministerio de Pablo. Only one, Solamente uno, Timothy. Timoteo. Only one Solo uno was worthy to be his successor. era digno de ser su sucesor. There was only one Solamente había uno that was young of age, que era joven, that was a youth, que era un joven that left the parents' house que dejó la casa de sus padres and left 15 years on missionary y journeys caminó 15 años de viajes misioneros and said, I'm going to do the work of God. y dijo, yo voy a hacer la obra de Dios. You see, when you read it from this lens, ¿Ves? Cuando lo lees de estos ojos, de esta vista, you will never read the first and second book of Timothy the same. nunca más vas a leer el primero y el segundo libro de Timoteo igual. Paul said that he was his true, genuine son of faith. Pablo dijo que él era mi verdadero hijo genuino en la fe. Paul discipled so many people, Pablo discipuló tantas personas, but many left him. pero muchos lo abandonaron. Some even denied Christ Hasta algunos rechazaron a Cristo and went to the world. y fueron al mundo, But Timothy stayed. pero Timoteo permaneció. That's why in the books, Por eso en los libros, he warns them about people who left the faith. él le da advertencia de aquellas personas que dejaron la fe. But you see, Pero ves, Paul tells him, Pablo le dice hallelujah, that we're called, right? That he is called. que él es llamado Hallelujah. With a holy calling. con llamamiento santo. I'm paraphrasing verse 9. Estoy resumiendo el versículo 9. Not according to our works, No conforme a nuestras obras, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. My sino God. según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. You see, he was letting Timothy know. ¿Ves? Él estaba dejando a Timoteo saber. I love this verse. A mí me encanta este And I versículo always took it for me. y siempre lo recibí para mí. And we can take it for us. Y sí lo podemos tomar para nosotros. But now that I take it thinking like Timothy, Pero ahora lo estoy recibiendo pensando en Timoteo. he's telling him it's too late now. Él está diciendo ya es demasiado tarde ahora. You can't run away from this Ya now. no puedes huir de esto ahora. You see, when Paul was writing the letters of Timothy, ¿Ves? Cuando Pablo estaba escribiendo las cartas de Timoteo, it was in the final stage of his ministry. eran ya los tiempos finales de su ministerio. He was preparing his son of the faith Él estaba preparando a su hijo en la fe to take over the ministry. de tomar control del ministerio. So he tells them we were called by a holy calling, Así que le digo, fuimos llamados por un llamamiento santo. a calling that is holy. Un llamamiento que es santo. It's not like a job where you fulfill the requirements. No es como un trabajo que sigue los requerimientos. It is a calling that is ordained by heaven. Es un llamamiento que fue ordenado por el cielo. That's why it says many are called but few are Por chosen. eso se dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Timothy was chosen. Timoteo fue escogido. So when Paul is telling him you are called with a holy Así calling, es cuando él dice, tú fuiste llamado por un llamamiento santo. he's saying you are called with a calling
calling that separated you. Él está diciendo, tú fuiste llamado por un llamamiento que te separó. You were called with a calling you can't run away Por un from. llamamiento que no puedes correr de él. You were called with a calling that was already ordained before time began. Por un llamamiento que fue llamado antes de los tiempos de los siglos. And it's been manifested in the appearing of our Savior Jesus Christ. Y ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. And He's letting him know that same calling Y le está dejando saber que ese mismo llamado is the calling that I received es un llamado que yo he recibido as an apostle, como un apóstol, as a preacher, como un predicador and as a teacher y maestro of the de los Gentiles. gentiles. You see, ¿Ves? He was letting him know Él estaba dejando saber, it's too late. es demasiado tarde. This calling Este llamado wasn't just the day when you, as a teenage boy, you heard me preach in your city. no fue cuando tú eras un adolescente y me escuchaste predicar en tu ciudad. And you said, okay, I'm going to be radical and just walk with this crazy tent maker who just lives on the road and is going from place to place. Y va a decir, "Ay, yo voy a caminar con este hombre loco que hace tiendas y está yendo de lugar en lugar." He's letting him know this calling Le está dejando saber que este llamado was already ordained before the earth was created. fue ordenado antes de los tiempos de los siglos. You see, there's callings. ¿Ves? Hay llamados. I believe every Christian is called. Yo creo que todos los cristianos son llamados. But it's up to the believer to respond to the call. Pero es para el creyente responder ese llamado. And then when you respond to the call, you become Y chosen. cuando tú respondes ese llamado, entonces eres escogido. And Timothy responded. Y Timoteo respondió. He responded. Él respondió. He was found to be faithful. Él fue hallado fiel. You see in Romans 8 verse 29 and 30, Ves en Romanos 8, 29 al 30. it says, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. We're not talking about predestination, only some are going to be saved, some are not. No. No estamos hablando de predestinación, de que algunos solamente van a ser salvos y otros no. You see, God calls everyone, Dios llama a todos, but he's given us free will. pero no nos ha dado propia voluntad. He's given us free will. Nos ha dado libre albedrío. And it's up to us to choose. Y es para nosotros escoger. Hallelujah. But he called everyone Pero Él llamó a todos to be conformed to the image of his Son, a que sean conformados a la imagen de su Hijo, so they could be firstborn among many brothers and sisters. para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hallelujah. His Son was to be the firstborn of us. We're supposed to be in his image, right? Su Hijo era el primogénito, estamos supuestos a ser en su semejanza, ¿verdad? And the ones that he called, Y aquellos que Él llamó, he justified. Él justificó. And the ones that he Y justified, aquellos que Él justificó, he glorified. Él glorificó. We talk about the glory of God. Hablamos de la gloria de Dios. We talk about that God doesn't share his glory with anyone. Hablamos que Dios no comparte su gloria con nadie. But let me tell you through this scripture, Pero déjame decirte que a través de esta escritura, there is a day that we will be hay un glorified. día que nosotros vamos a ser glorificados. And it's not a glorification that's greater than God. Y no es No. una glorificación que es mayor que la de Dios, no. God desires to glorify his justified. Pero Dios quiere glorificar lo que han sido justificados. You see? ¿Ves? I want you to ask the person next to you, Quiero que le preguntes a tu vecino, are you chosen? ¿has sido escogido? Are you chosen? ¿Has sido escogido? Hallelujah. Aleluya. My God. Mi Dios. And that's why Paul tells him, Y por eso Pablo le dice, I know in whom I believed and am persuaded. yo sé a quién he creído y estoy seguro. He says in verse 12, Él dice en el versículo 12, for this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep what I've committed to him until that day. por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día. Do you understand what he's telling Timothy? ¿Tú entiendes lo que le está diciendo a Timoteo? I'm telling you, when I read this in his mindset, everything changed. Cuando yo leí esto pensando en Timoteo, todo cambió. I love how it says it in Spanish. A mí me gusta cómo lo dice en español. In English, it says, what I have committed to him. En inglés dice lo que yo he guardado en el depósito. But in Spanish, it says, I trust he will commit the deposit. Pero en español dice guardar mi depósito. Hallelujah. Aleluya. Don't men carry a deposit? ¿No los hombres cargan un depósito? Right? Their seed, right? Su semilla, Right? ¿verdad? Remember, Recuerda, Timothy Timoteo rejected his Greek inheritance. rechazó su herencia griega. He received his inheritance from his mother and grandmother. Él recibió su herencia de su madre y abuela. Paul pretty much became his spiritual father. Pablo básicamente se convirtió en su padre espiritual. And let me just do a little disclaimer right now. Y déjame decir algo primero. I don't need you to call me spiritual mom. Yo no necesito que tú me llames tu madre espiritual. I don't need you to call pastor spiritual dad. Yo no necesito que tú llames al pastor mi padre espiritual. I'm not saying that doesn't exist. I have spiritual moms and dads. I do. Yo no digo que eso no existe. Yo tengo madres espirituales. But there's sometimes ministries out there, they're calling people mom and dad. Pero hay ministerios allá afuera que dicen que llaman a los pastores mamá y papá. You don't need to call me mom, alright? Tú no me necesitas llamar a mi mamá, You ¿ok? already got a mother. Tú ya tienes una madre. You already got a father. Tú ya tienes un padre. Amen? Amén. So I don't want no one saying, oh, pastora saying call her mom. No, okay? No quiero que nadie me esté diciendo que a pastor me está diciendo que la llame mami. But there are spiritual parents. It Pero exists. si hay padres espirituales, eso existe. And Paul was the spiritual father of Timothy. Y Pablo era el padre espiritual de Timoteo. So when he tells him the verse I read, right? Así que cuando tú lees eso en el versículo que acabo de leer, I want in this whole sermon you're thinking like Timothy, okay? I want you to stay thinking like Timothy. quiero que todo este sermón estés pensando como Timoteo. Piensa como Timoteo. He says, I am persuaded, I believe God, that the Lord is going to keep what I've committed to him. Él dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. He's telling him, I am persuaded Él está diciendo, yo estoy persuadido that God is going to keep you, Timothy. que Dios te va a mantener a ti, Timoteo. You are my deposit. Tú eres mi depósito. And I am Y persuaded estoy persuadido on that que day en ese día you will remain. tú vas a permanecer. You will remain until the day. Vas a permanecer hasta ese día. Because it says until that day. Porque dice para aquel día. When the Bible talks about that day, you see the D Cuando capitalized. en la Biblia habla de ese día y ve la D en mayúscula, It's talking about the return of Christ. está hablando de la venida de Cristo. So he's telling Así él Timothy, está diciendo a Timoteo, I am convinced estoy seguro that the Lord will keep que you el Señor te va a mantener until that day. hasta ese día. Yeah, you see me in chains. Si tú me ves en cadenas, Yeah, you've seen others that went away. si tú ves otros que me han abandonado, You've seen others that become apostate. si tú ves otros que se han convertido en apóstatas, You see me end up on an island and shipwrecked. tú me ves en una isla y estado naufragado, And I'm in Rome right now waiting for my final sentencing. y estoy en Roma esperando mi convicción final, But I am convinced, persuaded, and fully believe pero estoy persuadido y estoy completamente seguro that the Lord is going to keep you que el Señor te va a mantener a ti until the day, hasta el día, until the day of our King of Kings. hasta el día de nuestro Rey de Reyes. You see, when Romans 8 talks about that, he glorifies the justified. ¿Ves? Cuando Romanos 8 habló de que Él justifica y Él glorifica, It's also talking about that the dead in Christ will be glorified. también habla que los muertos en Cristo van a ser glorificados. What does that mean? They're going to resurrect. ¿Qué significa eso? Que van a resucitar And they're going to be caught up in a cloud. y van a subir en las nubes. When our King is there on the cloud with the heavenly hosts. Cuando nuestro Rey esté en las nubes con la hueste celestial. You see, he was convinced ¿Ves? Él estaba seguro that the work that was started que la obra que fue comenzada will be complete in the day of Jesus Christ. va a ser completada para el día de Jesucristo. You see, God is raising up end time soldiers. Pues Dios está levantando soldados en los últimos tiempos. He's raising up people in the last days Él está levantando personas en los últimos días that are not ashamed of the gospel. que no tienen vergüenza del evangelio. So when Paul talks about do not be ashamed of the gospel, Así que cuando Pablo le dice no tenga vergüenza del evangelio, you have to understand how deep that statement is. tienes que entender qué profundo es decir eso. It's not just
you know, the sense of the gospel, John 3:16. No solamente el evangelio que habla en Juan 3:16. It's talking about the fullness of the gospel. Está hablando de la plenitud del evangelio. It's talking about the impacts of the Está gospel. hablando del impacto del evangelio. The consequences of the Las gospel. consecuencias del evangelio. Yeah, there's consequences of the gospel. Si hay consecuencias del evangelio. On this earth, there could be consequences of the gospel, En esta tierra puede haber consecuencias del evangelio. such as persecution, Como persecuciones, such as rejection, rechazos, death. muerte. He's telling him, do not be ashamed of the Él gospel. dice, no tengas vergüenza del evangelio. He's talking about, don't be ashamed of our testimony in the Él gospel. dice, no tengas vergüenza del testimonio de nosotros en el evangelio. He's telling him, don't be ashamed of my life's representation of the gospel. No tengas vergüenza de la presentación del evangelio en mi vida. Don't be ashamed of this ministry. No tengas vergüenza de este ministerio. For maybe some others, they think it's crazy that I'm locked up. Porque otros piensan que estoy loco, que estoy aquí encarcelado. Maybe they say, where is the fruit of my ministry? Tal vez están diciendo, ¿dónde está el fruto de mi ministerio? But in the Pero spirit, en el espíritu, you are my deposit. tú eres mi depósito. And you're going to be the pastor of the Ephesian Y church. vas a ser el pastor de la iglesia en Efesos. Because he was the pastor of the Ephesian church. Porque él era el pastor de la iglesia en Efesos. Timothy became the pastor of the Ephesian church. Él se convirtió en el pastor de la iglesia en Efesos. You know that church that Jesus said, I know your works, Esa iglesia donde el Señor dice, yo sé tus obras, but I have this against you. pero tengo esto contra ti. Return to your first love. Regresa a tu primer amor. Isn't this fascinating when you think the lens of Timothy now? Ahora, ¿no es fascinante poder ver esto de los ojos de Timoteo? You see, he was rejected. ¿Ves? Él fue rechazado. Why does Paul constantly tell in the first and second book? Porque él cada vez le dice en el primer y el segundo libro. He says, do not let anyone treat you differently because you're young. Él dice, no dejes que nadie te trate diferente por causa de tu juventud. Because the elders of the churches didn't receive Timothy. Porque los ancianos de la iglesia no recibieron a Timoteo. The other disciples didn't receive Timothy. Los otros discípulos no recibieron a Timoteo. They didn't think he was worthy to be the successor. No pensaban que él era digno de ser el sucesor. They didn't think he was worthy to walk and do this work. No pensaban que él era digno de caminar y hacer esta obra. Do you remember in the book of Acts? ¿Tú recuerdas el libro de Hechos? I was telling Kathy last night when we were Yo practicing. estaba hablando con Katy anoche cuando estábamos practicando. Remember there was a whole debate about circumcision? ¿Recuerda que había un debate de la circuncisión? And in Acts chapter 15, Y en Hechos 15, Paul and Peter went before the council of Jerusalem. Pablo y Pedro van frente al concilio de Jerusalén. And there's an argument whether the Gentiles should be circumcised or not. Y están hablando si los gentiles deben ser circuncidados o no. And there was a great debate saying, Y había un debate muy grande hablando, why are we going to make the Gentiles follow the laws of Moses? ¿por qué vamos a hacer los gentiles seguir la ley de Moisés? When even our own forefathers could not keep up with those customs. Cuando ni nuestros antepasados pudieran cumplirla. Why are we going to put a yoke that even our forefathers could not carry? ¿Por qué vamos a poner este yugo que nuestros antepasados podían cargar? So it was determined in that meeting Así que fue determinado en esa reunión that we are under que grace. estamos bajo la And gracia. I'm not talking about that false grace. You sin willy-nilly and you stay saved. I rebuke that in the name of Y no Jesus. estamos hablando de esa gracia falsa que puedes pecar y nada te va a pasar. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Yo no puedo aguantar la doctrina de salvo siempre salvo. Eso para mí es un asquerosidad en el Señor. I do not like the doctrine of once saved, always saved. That disgusts me. It's false. Es falso. I rebuke that in the name of Yo Jesus. reprendo eso en el nombre de Jesús. But it was determined in that meeting. Pero fue determinado en esa reunión. Hallelujah. Aleluya. That we are under Que grace. estamos bajo la We're gracia. under a new covenant. Estamos bajo un nuevo pacto. We're under Jesus Christ. Bajo Jesucristo. And we're not going to put any yokes of laws of Moses that no one else could keep. Y no vamos a poner yugo de la ley de Moisés que nadie podía cumplir. So then you flip the next page. Así que vas a la próxima página. Acts chapter 16. Hechos capítulo 16. We see Timothy. Vemos a Timoteo. We're introduced to him. Somos introducidos a él. And we see Paul talks about him. Y vemos que Pablo habla de él. And he Y says, le dice, because the Jews are questioning Timothy, porque los judíos están cuestionando a Timoteo. because the Jews
questioned his background, Porque los judíos cuestionaron sus antecedentes. we're going to circumcise him. Vamos a circuncisarlo. So Paul circumcised Timothy, Así que Pablo le da la circuncisión a Timoteo. not because he had No to, porque tenía que hacerlo, but so there would not be an offense to the ministry. pero para que no haya ofensa al ministerio. Do you understand what this young man went through? ¿Tú entiendes lo que ha pasado a este joven? Do you understand that he was not even received by his maternal lineage? ¿Tú entiendes que él ni siquiera fue recibido por esta herencia maternal? Do you understand that they did not even receive him because they said he was a mixed Jew? Que no lo recibieron porque era un judío mezclado. But Paul, being a Pharisee of the Pharisees, Pero Pablo, siendo un fariseo de los fariseos, of the tribe of de Benjamin, la tribu de Benjamín, who studied at the feet of Gamaliel, que estudió a los pies de Gamaliel, he says, I'm going to operate in wisdom. él dijo, yo voy a operar en sabiduría. This young man has taken the call, Este hombre ha aceptado el llamado, este joven, este joven. and we're going to circumcise Y him vamos a circuncisarlo. because God knows I enter synagogues. Porque yo entro a sinagogas, God knows I deal with Jews. Dios sabe que yo lidio con los judíos. He's good with the Gentiles, but I'm concerned about the Jews. Él está bien con los gentiles, pero estoy preocupado por los judíos. So I'm going to operate in Así wisdom, que voy a operar en sabiduría. and we're going to make sure Timothy is Y circumcised. vamos a asegurarnos que Timoteo reciba la circuncisión. Do you understand what this young man saw? ¿Tú entiendes lo que este joven vio? Do you understand the pain that he experienced as a young man to be circumcised? ¿Tú entiendes el dolor que pudo haber experimentado como un joven siendo circuncisado? He was, because if he was pure blood Jew, Porque si fuera un judío de sangre, he would have got circumcised on the 8th day. él recibió la circuncisión el octavo día. 8th day of being, born. El Right? octavo día de haber nacido. But he did this. They say we don't know for sure, but they say theologians. Pero los teólogos dicen, no sabemos, no estamos seguros. I'm telling you, I became fascinated with his history. Yo me fasciné con su historia. They say he was probably in his late teens, at most 20 years old. Que él probablemente era como un adolescente o tenía como 20 y pico años. And all of that Y todo eso demonstrated to Paul, demostró a Pablo, this one's going to be faithful. este va a ser fiel. This one is my successor. Este es mi sucesor. This one is willing to walk with me. Este está dispuesto a caminar conmigo. He left some comfort and middle class money, Él dejó su comodidad y su dinero de media clase and he's walking with me. y caminó conmigo. He's getting spit on. Está siendo escupido. He's casting out demons with me. Está echando fuera demonios conmigo. He's getting thrown out of synagogues with me. Lo están echando fuera de la sinagoga conmigo. You see, he was there in the Corinthian church. Pues él estaba ahí durante la iglesia de Corintio. He was there when Paul built up Colossians. Él estaba ahí cuando Pablo edificó Colosenses. He was there when Paul spoke to Philemon and talked about what was being done to him by the master. Él estaba ahí cuando Pablo le habló a Filemón y lo que le había hecho el maestro. He was there at Ephesus and fought those beasts. Él estaba ahí en Éfeso y peleó con esas bestias. He was there in Thessalonians. Él estaba ahí en Tesalonicenses. He was there in Philippians, Él estaba ahí en Filipenses, where it says that God will guard you in perfect peace. donde dice que Dios te va a guardar en perfecta paz. Where it says, do not be anxious in anything, Donde dice no tengas ansiedad en nada, but lift up your anxieties as supplications to the pero Lord. levanta tus ansiedades como una suplicación al Señor. He was there when Paul said, Él estaba ahí cuando Pablo dijo, hallelujah, I learned how to be content in the much and in the little. yo aprendí a ser contento en lo poco y lo mucho. He was there when Paul said, Él estaba ahí cuando Pablo dijo, in honor and dishonor, en honra y deshonra, I came and made my ministry. yo vine y hice mi ministerio, So it will not be a stumbling block to you. para que no sea una piedra de tropiezo para ti. You see, when he wrote 1st and 2nd book of Timothy, Entonces cuando él escribió el primer y el segundo libro de Timoteo, he knew the time was up. él sabía que ya el tiempo venía. He knew the judgment in Rome was coming, Él sabía que el juicio en Roma venía. and he knew he was faithful. Y él sabía que él era fiel. He knew that if he stuck by this long, Que él sabía que si él se había quedado ya tanto tiempo, you see, Silas is not the successor. pues Silas no es el sucesor. Silas and him, what happened with Silas and him? ¿Qué pasó entre Pablo y Silas? What happened? ¿Qué pasó? Hallelujah. Aleluya. Right?
They did a lot of stuff together, right? Hicieron muchas cosas juntas, ¿verdad? Prison doors open, right? Las puertas de las prisiones se abrieron, ¿verdad? We know Barnabas and Paul, right? When the Holy Spirit said separate them for them to do the work, right? Sabemos entre Barnabé y Pablo cuando el Espíritu Santo los separó para hacer la obra. We never hear about them again. No escuchamos de ellos más, But we hear about young Timothy. pero escuchamos sobre el joven Timoteo. I'm speaking to the generation of Timothy in this hour. Estoy hablando de la generación de Timoteos en esta hora. And it says here in 2 Timothy chapter 1, Y dice en 2 Timoteo capítulo 1, verses 13 and 14. versículos 13 al 14. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me, in faith and love which are in Christ Jesus. Reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. The good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. This is why the Holy Spirit is so important. Por eso el Espíritu Santo es tan importante. We're talking about the title of the sermon, Estamos hablando del título de este sermón, Keep What I Have Committed. mantener el buen depósito. And we see in verse 14, Y vemos en el versículo 14, the only way to keep it para poder mantenerlo, is by the Holy Spirit that dwells in es us. por el Espíritu Santo que mora en nosotros. This is why Paul tells him, Por eso Pablo le dice, hold fast to the pattern of sound words reten la forma de las sanas palabras that you've heard from me. que de mí oíste. Yeah, we can use it today. It's applicable today, yes. Sí, podemos usarlo el día de hoy, es aplicable para el día de hoy. But he's telling his protege, Pero él está diciendo a su sucesor, don't let my deposit be lost. no deje que mi depósito sea perdido. Don't let all those years be lost. No deje que todos esos años sean perdidos. Everything you watched and seen, Cada cosa que has visto, let my life be an example of Jesus Christ to your life. permite que mi vida sea un ejemplo de Jesucristo en tu vida. And commit to it when we started. Y guarda el buen depósito. Commit everything you've learned in the missionary journeys with me. Guarda todo lo que has aprendido de los viajes misioneros que has tenido conmigo. Remember how I told you how a church should run. Recuerda cómo te he dicho cómo debe ser una iglesia. Remember what you learned about the Ephesians. Recuerda lo que aprendiste de la iglesia de Efesos. Truly, after you study the history of Timothy, Cuando tú estudias la historia de Timoteo, I understand why he was chosen to be the pastor of the Ephesian church. yo entendí por qué fue escogido a ser pastor de la iglesia en Efesos. La iglesia de Éfeso era tremenda. The Ephesian church was a big thing. Mucho ataduras, There were a lot of bondage. mucha paganismo, There was a lot of paganism. mucha doctrina There falsa, was a lot of false doctrine. mucha brujería. There was a lot of witchcraft. Por eso ellos tenían que aprender de la armadura de Dios. That's why he had to learn about the armor of God. Only a man Solamente un hombre that saw shipwrecks, que vio a Pablo ser naufragado, who left comfort, que dejó la comodidad, stayed faithful for 15 se years, mantuvo fiel por 15 años, is worthy to be the successor and be the pastor of the Ephesian church. es digno de ser su sucesor y el pastor de la iglesia de Efesos. Because that church was tremendo, was tremendous. Because esa iglesia era tremenda. I always say HOBI reminds me of the Ephesian church. Yo siempre digo, usted debe ir, me hace recordar la iglesia de Efesos. Those who know me, I say we have fought the beasts of Ephesus for real. Aquellos que me conocen saben que yo he dicho, hemos peleado, batallado con las fieras de Éfesos. It required a soldier mentality. Requiere una mentalidad de soldado. See, Timothy was processed to be a soldier. ¿Ves? Timoteo fue procesado para ser un soldado. Not everyone's a soldier. No todos son soldados. It requires a certain character. Eso requiere un cierto carácter. That's why he says, you did not get a spirit of fear. Por eso él dice, tú no recibiste un espíritu de I cobardía. can discern the word is just ministering to people. Yo Hallelujah. puedo discernir que la palabra le está ministrando a las personas. Aleluya. But God gave you love, joy, and a sound mind, right? Pero Dios te dio amor, poder y dominio propio, ¿verdad? Catch this. Ok, reciban esto. When it talks about sound mind, Cuando habla del dominio propio, it also means and refers to también eso refiere y significa self-control. un dominio propio. So Timothy was so processed Así que fue tan procesado that he was able to learn how to be rational during irrational times. que él podía ser racional durante tiempos que no eran racionales. Do you know what it is to get all these instructions and your leaders in prison?
Tú sabes que él recibió todas estas instrucciones y tu líder está en la prisión. And he was scared. Y él tenía temor. Don't think he was this this warrior in the sense of like he was never scared. No piense que él era como un guerrero que nunca tenía temor. But he had to be processed Pero él tenía que ser procesado to be able to do what he was called to do. para poder hacer lo que fue llamado a hacer. So he was telling him, just like the Lord gave me sound mind to endure this imprisonment, Así que él estaba diciendo, así como el Señor me dio dominio propio para poder soportar esa prisión, he's going to give you a sound mind. él también te va a dar a ti dominio propio. He's going to give you self-control. Él te va a dar una mente sana. So you're not led by the flesh. Para que no seas dirigido por la That carne. you're not led by No emotions. seas dirigido por las emociones. But you're led by the Spirit. Pero seas guiado por el Espíritu. Come what may come. Así venga lo que venga. In the highs and the En los lows, momentos altos y bajos, you'll be able to endure vas a poder soportar and do the work. y hacer la obra. That's what he was telling him. Eso es lo que le estaba diciendo. Don't you see it completely different now? ¿No ves esto completamente diferente ahora? It's so like, wow. Es wow, asombroso. The Lord wants me to speak to people. El Señor quiere que le hable a las personas hoy. People that are scared. Personas que tienen temor. People with insecurities. Personas con inseguridades. People Personas who feel like they're not worthy. que sienten que no son dignas. But remember what we read. Pero recuerda lo que leímos. He said this holy calling Él dijo, este llamamiento santo was ordained before time began. fue ordenado antes de los tiempos de los siglos. And not according to your work or my work, Y no en acuerdo con tu obra o la mía, but according to the work of God. pero en acuerdo con la obra de Dios. According to His Spirit. En acuerdo con su espíritu. You see, this is not done on your own. ¿Ves? Eso no está hecho por tu propia cuenta. It's done in His Spirit. Está hecho por su espíritu. It's done, hallelujah, Está hecho by God. por Dios. Because you're called. Porque fuiste llamado. But you have to decide to be chosen. Pero tienes que decidir ser escogido. I want you to stand up. Quiero que se pongan de pie. I'm going to do an altar call. Voy a hacer un llamado al altar. Let me tell you about Timothy's end. Déjame decirte del final de Timoteo. You won't read about this in the Bible because it doesn't talk about it in the Bible. No lo vas a leer en la Biblia porque no habla de esto. Listen, I went deep in the history of Timothy. Yo fui bien profundo en la historia de Timoteo. I studied his whole history. Yo estudié su historia completa. And then I read ancient writings of the early church fathers that talked about him. Y también leí escrituras antiguas que escribieron sobre él. Do you want to know his end? ¿Sabes su final? Remember, Recuerda, I told you he was half Greek, right? te dije que él era griego, ¿verdad? Mitad griego. I told you he comes from the city of Lystra. Que viene de la ciudad de Listra. Very Greek, Muy griega, very idolatrous. con mucha idolatría. Let me tell you about the city of Lystra. Déjame hablarte de la ciudad de Listra. They worshipped Artemis, Ellos adoraban a Artemis, that false god. un dios falso. Okay? ¿Ok? So he really knew how to come against false doctrine. Así que Okay? él sabía cómo venir en contra de doctrina falsa. So at the end of his life, Así que al final de su vida, you want to know how he goes out? ¿sabes cómo él ya termina? He's preaching. Él está predicando. This is what theologians say. Eso es lo que los teólogos dicen. He's preaching before crowds. Él estaba predicando al frente de una multitud. And he's preaching in front of a whole bunch of Greeks. Y él está predicando al frente de muchos griegos. And he's telling them, Y él está diciendo, Artemis Artemis is not worthy of your worship. no es digno de tu adoración. Artemis Artemis is a false god. es un dios falso. And this Timothy, Y este Timoteo, the successor of Paul, el sucesor de Pablo, is getting stoned está siendo apedreado as he's preaching. mientras está predicando. There's only one true God. Solamente hay un Dios. He's preaching Él está predicando to his own people. a su propio pueblo. And when you study about the Greeks and Artemis, Y cuando tú estudias de los griegos y Artemis,
it's not only for them about worshiping Artemis. No es solamente para ellos adorar a Artemis. The thing is, Artemis made the money. Es que Artemis le hizo mucho dinero. What do I mean by that? ¿Qué significa eso? The worship of Artemis, La adoración de Artemis. because people would give so much money to the false temples of Artemis, Porque mucha gente daba tanto dinero a estos templos falsos de Artemis, that money was used to fund cities. que ese dinero era usado para hacer ciudades. So that's why anytime in the New Testament, Así que por eso en cualquier tiempo en el Nuevo Testamento, you see the apostles coming for these false gods. tú ves los apóstoles viniendo atrás de estos dioses You falsos. see them coming for these false temples. Tú ves estos apóstoles viniendo atrás de estos templos falsos. You see what happened with the spirit of Python. ¿Ves lo que pasó con el espíritu de Pitón? It's because they get angry because you're coming for their Es money. porque se enojan porque está yendo atrás su dinero. You're coming after their funds. Está yendo atrás de sus fondos. That's how Timothy's life ends. Así termina la vida de Timoteo. I believe 97 AD. Yo creo que fue en 97 AD. And the Lord is asking this hour, Y el Señor está preguntando en esta hora, will you keep what you have committed? ¿tú vas a mantener el buen propósito? Okay, we're talking about Jesus is coming. Estamos hablando que Jesús viene. Well, the Bible says in Romans La Biblia dice en Romanos that whoever puts their faith in the Lord que aquel que ponga su fe en el Señor will not be put to shame. no va a ser avergonzado. Hallelujah. Aleluya. Whoever puts their faith in the Lord Quien ponga su fe en el Señor will not be put to shame. no será avergonzado. It says in the book of Romans, Dice en el libro de Romanos, hallelujah, there's no distinction between Jew or Greek. no hay diferencia entre los griegos y los gentiles. But whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Pero aquel que llama al nombre del Señor será salvo. You see, Timothy ¿Ves? Timoteo didn't come from the streets. no vino de las calles, He didn't come from a broke home. no vino de una casa rota, He wasn't an addict. no era un adicto, He didn't have this crazy testimony. no tenía ese testimonio loco, But a leader was formed out of him. pero un líder fue formado en él. His faithfulness Su fidelidad was more powerful era más poderosa than what he came out of. que de donde él vino. His faithfulness Su fidelidad is what allowed him to be called es lo que permitió él ser llamado a vessel of honorable use. una vasija de uso honorable. Where do we find that scripture? Not Timothy. ¿Dónde encontramos esa escritura si no es en Timoteo? I love the first and second book of Timothy. A mí me encantan los libros de primera y segunda Timoteo. I'm telling you, I have that clutch. I have that close to me. Yo tengo eso bien cerca a mí. Hallelujah. Aleluya. He was faithful. Él fue fiel. And God is telling people, Y Dios le está diciendo a las personas, you know you're called. tú sabes que fuiste llamado. You know you're called. Tú sabes que fuiste llamado. And sometimes you're scared to be consistent to the response of the call. Y a veces tienes miedo de ser consistente al llamado. And in these times of rumors of war, Y en estos tiempos hay rumores de guerras. in these times where there's been plagues, En estos tiempos donde no ha habido plagas. in these times where there's En persecution, estos tiempos de in persecuciones. these times where there's En rejection, estos tiempos de rechazos. hallelujah. The Aleluya. Lord is El saying, Señor está diciendo, will you keep what you have committed until that day? tú vas a guardar el buen depósito hasta ese día. And when we talk about that day, we're talking about the coming of the Lord. Y ese día es la venida del Señor. You see, Timothy did not take on his father's side. ¿Ves? Timoteo lo tomó el lado de su padre. But Timothy, hallelujah, Pero Timoteo knew how to counteract that orphan spirit. sabía cómo venir contra ese espíritu de huérfano. You see, Timothy's ¿Ves? Timoteo see the value of youth. ve el valor de la juventud. Timoteo See the value of the ve el children. valor de los niños. You want to know what I can see at Timothy? ¿Tú sabes cuando yo puedo ver un Timoteo? I see how they minister to the youth. Yo veo cómo le ministran a los jóvenes. I see how they minister to the young boys. Veo cómo le ministran a los jóvenes. Hallelujah. Aleluya. Because they see themselves in those boys. Porque ellos se ven ellos mismos en esos niños. And they see the power Y ven el poder that is, hallelujah, that's within. que está dentro. When a young boy accepts the Lord Cuando un joven niño acepta al Señor and decides to surrender their youth y decide rendir su juventud to follow after para Jesus. seguir a Cristo. And ladies, don't get it twisted. Y no tuerzan esto, damas. Let's stay in the Rhema. Vamos a mantenerlo
estamos en el rema, let's take this for us too. vamos a recibir esto para nosotros también. But you see, Timothy's Pero ves, Timoteos know how to continue the expansion of the kingdom. saben cómo continuar la expansión del reino. They know how to keep a ministry not for one generation, Saben cómo mantener un ministerio no solamente para una generación, but for the generations to come. pero la generación que viene. They know what it is to receive a mantle and to train another to receive it. Ellos saben cómo recibir un manto y entrenar a otros para recibirlo. Because there's leaders even today that don't know how to train up successors. Porque hay líderes hoy día que no saben cómo entrenar a un sucesor. They see successors as threats. Ellos ven un sucesor como una amenaza. They see successors as a threat to them. Ven un sucesor como una amenaza a ellos. Not in this house. No en esta casa. We believe in training up the future. Creemos en entrenar el futuro. This altar is not about Pastor Joel or Pastor Este Jennifer. altar no se trata de yo la pastora ni el pastor Joel. But this altar is about building on the rock. Pero se trata de edificar la iglesia. So when the rains come, Para que cuando venga la lluvia, when the storms come, cuando la tormenta venga, this house still stands. esa casa se va a mantener en pie. Even after our time is gone. Aun cuando ya pase nuestro Sure. tiempo. Paul knew that. Pablo sabía eso. That's why he was a tent maker. Por eso hacía tiendas. He knew how to construct. Él sabía cómo edificar. He knew what it took to construct well. Él sabía cómo edificar bien. So once again, I feel the Spirit of God is asking, Así que otra vez yo siento que el Espíritu de Dios está diciendo, will you keep what was committed vas a mantener el buen propósito until that day? hasta ese día. If this sermon ministered to you, Si este sermón te ministró, I welcome you to the front. te doy bienvenida al frente. Come to the front. I want to pray for you. Ven al frente, quiero orar por ti. Shekababasaya. I would like worship team to come, please. Quiero que el ministerio de adoración venga. I've learned as a pastor, Yo he aprendido como un pastor, como una pastora, and I know my husband knows, y yo sé que mi esposo también lo sabe, how to value the youth. cómo